¿Quién sería el candidato una vez Maduro concluye el periodo? ¿Será Diosdado, Elías, Gabriela Chávez? Bueno, el chavismo tiene un reto fundamental después de la muerte del presidente Chávez. Construir liderazgos emergentes. No solamente está pendiente la construcción del liderazgo y la imagen con respecto al presidente Maduro, ¿no? Por eso hay una evaluación distinta del presidente Maduro como jefe de Estado y del presidente Maduro como líder y ser humano. ¿Okay? Con respecto a la primera, a la de Maduro como presidente, hay una expectativa positiva, cautelosa, apostando a que le vaya bien. Con respecto a Maduro como líder emergente, todavía hay reservas, críticas, expectativas. Incluso en el propio chavismo. Incluso en el Fíjate, propio Oscar, chavismo. Eso es un reto clave dentro de una estrategia, dentro de la estrategia del gobierno nacional, posicionar a Nicolás Maduro. Luis Carlos Bigoña, le pregunto, ¿cree usted que ha subido la aceptación de la gestión del actual gobierno con toda la situación económica? Hay descontento, la gente se está moviendo en el plano político, pero hay expectativas positivas con respecto a los resultados de gestión. Hay una especie de luna de miel muy corta. ¿Tenemos numeritos concretos del presidente Maduro en este momento, de aceptación, de no aceptación? Sí, bueno, 56% evalúa positivamente la gestión de Nicolás Maduro, pero con un 25% que es regular a bueno, ¿okay? Que es una evaluación leer completo cautelosa. Nuevamente el cuadro, que es interesante, muéstraselo a la audiencia para analizar esos números. Y ha venido subiendo desde mayo, ha venido subiendo desde mayo y junio, cuando alcanzaba el 47%. Ha subido unos 10 puntos de junio a agosto, dado el impacto que ha tenido el gobierno de la calle. Y el discurso que se acerca, el líder, el presidente, y el discurso que lo acerca a la gente y que le promete un bienestar futuro. ¿Qué pasa en el lado de la oposición? La oposición se ha quedado... Pero vamos a parar un momentico. ¿Cómo puede ocurrir eso con el tema de la escasez? Claro. Con el desabastecimiento, con los problemas, digamos, de inflación que se mantiene. ¿Cómo puede recuperar la imagen el presidente? ¿Cómo puede tener en este momento Maduro más que lo que logró en las elecciones? ¿Qué ha hecho para mejorar, para lograr esos números? Hay una evaluación positiva donde el 56%, donde el 25% es regular a bueno. ¿Qué nos están diciendo las cifras? Que la gente está apostando a que se solucionen los problemas. Y en la oposición no ve una alternativa que le presente un futuro distinto. Lo que ve a unos líderes hablando permanentemente mal de la gestión de gobierno sin proponer nada a cambio, como si estuviesen en campaña electoral. ¿Cómo está Capriles? Como si estuviesen en campaña electoral. ¿Cómo está Enrique como si Capriles? hubiese elecciones presidenciales a mediano plazo. ¿Cómo está Enrique Capriles con respecto a abril? Ok. Por ejemplo, ahorita, hoy, el aquí y el ahora. Si la gente se está moviendo en el plano económico, si la gente está esperando que le hables del futuro, si la gente está esperando una visión que lo entusiasme y le renueve la esperanza, y la oposición se sigue manteniendo en el plano político y electoral, insistiendo en que hubo fraude o que el presidente es ilegítimo, cuando ya la mayoría del país lo acepta y lo reconoce a regañadientes, a favor, contento, pero reconocen en Venezuela y en el mundo que el presidente es Nicolás Maduro. Ese discurso ha desconectado a la oposición de los sentimientos y expectativas de la mayoría de los venezolanos. Por eso, hoy 56% de los venezolanos califica como negativo el desempeño de la oposición por Venezuela y solo 33% califica como positivo el desempeño de la oposición. Más aún, hoy el 54% de los venezolanos considera que Enrique Capriles no es el nuevo líder que necesita Venezuela. Solo el 39% de los consultados considera que Capriles es el nuevo líder que necesita Venezuela. ¿Y no aparece ningún nombre nuevo ahí? Hay una disminución. No evaluamos nombres nuevos. Hay líderes emergentes de uno y otro lado. Ahora, mientras la oposición se siga moviendo en el plano político electoral, distanciada de las necesidades y urgencias de los venezolanos, haciendo política solo a través de una pantalla de televisión o haciendo política en el exterior,
Porque la oposición se la pasa por el mundo con la mano extendida recogiendo fondos para luchar contra la dictadura. Mientras la oposición siga en esa política que lo distancia y lo desconecta de las reales necesidades y aspiraciones de los venezolanos, seguirá recogiendo solo el voto del descontento, ni siquiera el voto castigo, el voto del descontento eventual. Seguirá recogiendo el malestar, pero no el voto que represente que la oposición hoy es una alternativa. Por eso ese desgaste acelerado. Por eso ese desgaste acelerado. Por aquí me preguntó un invitado, un tuitero, sobre un presunto altercado que tú tuviste con Capriles en la campaña. ¿Tuviste alguna discusión con él? Para nada. Pero lo cierto es que sí te cuestionaron a ti, alguna gente de oposición te cuestionó mucho, ¿no? Lo malo de algunos candidatos irresponsables e inmaduros es que cuando una encuesta no los favorece, lo único que se le ocurre no es leerla para revisar si realmente hay evidencia, hay datos que puedan ayudarlo a mejorar su estrategia, a hacerla más exitosa, sino que se dedican a insultar, a ofender. En esa época, el candidato de la oposición dio unas muestras de intolerancia y exclusión que Dios libre al país, de escenas, de etapas de exclusión radical de unos y contra otros venezolanos. Muchos tuiteros coinciden en las preguntas con respecto a los resultados de las alcaldías y me preguntan algunos de ellos sobre el caso del Maracaibo, que es una de las alcaldías emblemáticas en Venezuela. Sí, mira, ¿Cómo está Pérez Pirela? ¿Cómo está Evelyn? En este momento estamos haciendo trabajo de campo en los municipios más importantes, en los municipios estratégicos del país. En el caso de Maracaibo no tenemos cifras recientes, pero hay una encuesta que realizamos hace unos meses, evaluación de gestión. Lo que te puedo decir es que la evaluación de gestión de la actual alcaldesa no era positiva, no le daba los números, ¿no? Pero también la candidatura de Pérez Pirela también es una candidatura en construcción. Necesitan comunicarse con los electores desde la humildad, desde la propuesta, desde la participación, desde la cercanía, desde lo positivo, apostando al futuro. Ese debe ser el discurso de los candidatos, de los distintos candidatos a las municipales el próximo diciembre. Néstor León te pregunta, si las elecciones municipales la promueven como un plebiscito, ¿cree usted que Alamut obtenga más votos y más alcaldías? Mira, la cantidad de votos que obtenga uno y otro es relativo. Primero se apuesta por la cantidad de municipios que puedes controlar. La votación que obtenga la oposición, la votación nacional que tenga la oposición, obtenga el chavismo, puede verse de manera relativa. Si la conviertes en un plebiscito, solo va a ayudar a que el venezolano compruebe que hay descontento. Que la sociedad, fíjate que en octubre, en el 2010, en vísperas de las parlamentarias del 2012, nuestros números indicaban que a diferencia de otras encuestas, nuestros números indicaban que la oposición obtendría entre 66 y 69 diputados, cuando muchas encuestas revelaban que no llegaría ni a 40 y que iba a haber un cambio en la correlación de fuerzas que favorecía cuantitativamente a la oposición. Fíjate que ese escenario donde el oficialismo sacó menos votos cambió en 2 años cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Entonces, cuidado. Mira lo que cuidado dice con no leer las señales. Para irnos a la pausa, respóndeme quizás con un sí o un no para podernos ir a la pausa. Jesús Hidalgo, ¿usted cree que el presidente Maduro tiene en este momento la relación mítico-religiosa con la población? No, todo. La relación mítico-religiosa la construyó el presidente Chávez. El presidente Chávez se convirtió, más que un líder político y social, en un líder religioso. ¿Cree usted que un eventual referéndum revocatorio? Eso tiene una fuerza simbólica que quizás todavía el oficialismo no ha aprovechado profundamente. Carlos 515, ¿cree usted que un eventual referéndum revocatorio Nicolás Maduro lo perdería? Sea claro y objetivo. Vamos a la pausa y me la respondes luego.